Hola jóvenes, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el relacionado con los triángulos. Nos vamos a enfocar más que todo en el triángulo rectángulo. Los triángulos son muy importantes en la construcción de pirámides, puentes, puertas, ventanas, etc. También son muy utilizables en la construcción de instrumentos musicales, en diseño de edificios, etcétera. Nosotros encontramos que los triángulos se encuentran en todas las partes, en todos los contextos por donde nosotros nos movemos. Y además también son muy importantes en la física para resolver problemas, en la matemática, en la geometría, en la trigonometría, etcétera. Los triángulos tienen el origen en el antiguo Egipto. Allá utilizaban mucho los triángulos para la agrimensura. La agrimensura, que la medida de los terrenos, por ejemplo, ellos utilizaban mucho la escuadra egipcia y utilizaban también cuerdas. Con las cuerdas hacían nudos, clavaban estacas en el piso y dibujaban, hacían figuras como los triángulos rectángulos, y también utilizaban la plomada. La plomada es la que los constructores, nosotros en ocasiones observamos que la utilizan de manera vertical, ¿sí? Y que cae perpendicularmente al piso. De ahí proviene el nombre de cateto, que significa dejar caer de manera perpendicular o vertical. Y la hipotenusa significa que es una cuerda que se tensiona fuertemente. Bueno, los triángulos rectángulos se forman de la siguiente manera: un ángulo recto de 90 grados, dos catetos que se unen para formar el ángulo de 90 grados, dos, y la hipotenusa, que es la que está al frente del ángulo de 90 grados. Nosotros nos somos acostumbrados de pronto a ver el triángulo rectángulo solamente de esta manera. No, ese triángulo se puede girar, y así como giran las imágenes en las pantallas de los celulares, por ejemplo, o en el computador. Entonces nosotros tenemos aquí todos estos triángulos, están dibujados de maneras diferentes. Como pueden ver, por ejemplo, ninguna línea es vertical ni horizontal, son todas inclinadas u oblicuas, a diferencia de estos. Bueno, todo triángulo tiene tres vértices, tres ángulos, tres lados, tres alturas, tres medianas y tres bisectrices. Cuando hablamos de altura, nosotros interpretamos que altura solamente es esta línea que se ve así. No, altura es la perpendicular que va trazada desde el vértice hasta el lado opuesto a su prolongación. Si yo tomo este vértice, entonces la altura es esta línea que cae de manera perpendicular a esta base. Ahora, si yo tomo esta línea que va desde A hasta B como la base, entonces la altura de ella sería esta línea AC, que cae perpendicularmente a ella. Y si yo coloco acá, con respecto a este vértice, la línea perpendicular a la hipotenusa, entonces ahí se forma una tercera altura. Donde se encuentran las tres alturas se llama ortocentro, aquí que coincide con el vértice del ángulo recto. Eso es lo que son las alturas de un triángulo rectángulo. Ahora nosotros tenemos aquí un problema para resolver. Dice, hallar el cateto C correspondiente al siguiente triángulo. Inicialmente, para resolver un triángulo yo necesito conocer tres datos, de los cuales al menos uno sea un lado. En este caso tengo un dato, dos datos, y tres con este lado y cuatro con esta ñapa, que es de 90 grados. Entonces yo puedo iniciar, por ejemplo, para hallar cateto C, diciendo seno de 34 igual a cateto opuesto, que es el que está al frente, sería C, sobre la hipotenusa. Pero ahí tengo un problema, hay dos incógnitas: el cateto que me preguntan y también la hipotenusa. Entonces esa fórmula no me sirve. Aquí hay caminos cortos y caminos largos para resolver ese triángulo. Entonces yo utilizo la tangente, la fórmula de la función trigonométrica llamada tangente. Tangente de 34 grados igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es cateto opuesto? El que está al frente, que en ese caso es C. Y cateto adyacente es el que está a un costado, que hace contacto con el ángulo, que está del lado adyacente, que lo toca, que hace contacto, que está a un costado. No sé, alguien dirá, no, pero esta línea roja también
La hipotenusa también hace contacto con C y también está a un costado, también lo toca, sí, pero es que la hipotenusa nunca puede ser considerada ni como opuesto ni como adyacente. Al hablar de opuesto y adyacente hacemos referencia solamente a los catetos. La hipotenusa solo es hipotenusa. Entonces, tangente de 34 grados igual al opuesto que es C sobre el adyacente que es 30 de espejo. El que está dividiendo pasa a multiplicar 30 por tangente de 34 y me da 20,23 el valor del cateto. Ahora la segunda forma, otra manera directa, pero no trabajo con el 34 grados sino con 56. Tangente de 56 es igual al cateto opuesto que es 30 sobre el adyacente que es C. Despejo que el que está dividiendo pasa a multiplicar, que está multiplicando a dividir y vuelvo a obtener 20,23 que coincide con esto. Ahora vamos a trabajar de una forma larga. Primero voy a hallar la hipotenusa, entonces seno de 56 grados igual a cateto opuesto, que es el que está al frente, 30 centímetros sobre la hipotenusa. Entonces, despejo, el que está dividiendo pasa a multiplicar, el que multiplica pasa a dividir y tengo 36,18. Hallé el valor de la hipotenusa, ¿para qué? Para luego utilizar ese valor para hallar el valor de C, que es el que me están preguntando. Entonces yo digo, coseno de 56 grados es igual al adyacente que C sobre la hipotenusa, que ya la hallé, 36,18, y despejo, el que está dividiendo pasa a multiplicar y aquí obtengo otra vez 20,23 que coincide con los anteriores. Listo. También podía trabajar, en vez de trabajar con el seno de 56, trabajo con el seno de 34, o sea, el ángulo de arriba. Seno de 34 igual a cateto opuesto, que es C, que el que está al frente, sobre el adyacente, que en este caso, seno de 34 grados es igual al opuesto, que el que está al frente, o sea, C, sobre la hipotenusa, que ya la conozco, que es 36,18. De ahí espejo, el que está dividiendo pasa a multiplicar y me da 20,23. Y me queda una última forma, que es el teorema de Pitágoras. Claro que el teorema de Pitágoras se puede utilizar, ese se le atribuye al griego Pitágoras, que es un gran matemático de mucha historia, mucha trascendencia. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces yo tengo que la hipotenusa es b al cuadrado igual a este cateto c al cuadrado más este otro cateto 30 al cuadrado, que sería d, c al cuadrado más d al cuadrado. Primero aplico la fórmula y despejo, después reemplazo valores. Entonces, como voy a hallar c, que es el que me interesa, lo debo despejar. Despejar es dejarlo solo en cualquier lado de la ecuación, en el lado derecho del signo igual o al lado izquierdo. Como está al lado derecho, lo dejo allá. Y entonces traslado la d, que está positiva, pasa a negativa. Si estuviera negativa, pasaría a positiva. Entonces, c al cuadrado es igual a b al cuadrado menos d al cuadrado. Pero yo no necesito c al cuadrado, necesito c. Entonces le saco raíz para que se cancele la raíz con el cuadrado. Y para que no se altere la ecuación, le saco raíz también a este lado. Entonces sería raíz de b al cuadrado, que sería 36,18 centímetros al cuadrado, menos d al cuadrado, que sería 30 centímetros al cuadrado, le saco raíz y me da 20,22. Es un dato muy cercano a los anteriores. Y esas son todas las diferentes caminos que yo podría utilizar. Hay casos donde a mí en un problema me preguntan por una incógnita, como decir la C, por ejemplo, y que obligatoriamente tengo que hallar otra incógnita que no es la que me están preguntando, pero que la necesito para poder hallar la que me están preguntando. Por ejemplo, si yo voy a hallar la hipotenusa y no lo puedo hallar de manera directa, entonces necesito hallar primero un cateto para luego sí con ese valor o ese dato poder hallar la hipotenusa. Entonces, ojo, para resolver un triángulo o rectángulo se deben conocer mínimo 3 datos, de los cuales al menos uno sea un lado. Y en este caso, pues ahí hay 4 datos con este ángulo de 90 grados. Y ahí hay un lado. ¿Sí ve? Y esa es una forma de trabajar. Entonces les agradezco mucho por la atención, jóvenes. Y cualquier inquietud, estoy listo para responderles. Nos vemos en una próxima.